Hola amigos, Aquí no estamos para repetir discursos, ni hacer propaganda, no nos vengan a joder con esas cosas. Acá estamos para preguntar, para escuchar, para entender y cuando toca también, joder un poco, hincharlos y molestarlos. aquí todas las voces tienen lugar, porque entender la realidad también implica escuchar lo que no siempre queremos oír. Esto es Deliberados, diálogo sin libreto. David, querido amigo, ¿me puedes decir a quién invitaste hoy a Deliberados? Ay, amiguito, hoy tenemos a la senadora Angélica Lozano, una de las congresistas que ha tenido la mayor influencia en el ejercicio parlamentario en nuestro país, una voz influyente, una mujer berraca, bien casada además, y creo que ha tenido una de las agendas legislativas que mayor transformación social ha generado en Colombia. Una divina, Es impresionantemente espectacular. una personalidad increíble, maravillosa. Además, con una particularidad, en estas últimas elecciones, a pesar de haber sido esa congresista berraca, valiente, trabajadora, no logró ganar la curul del Senado, se quemó y por eso la invitamos para que nos cuente desde otra perspectiva qué cree que está pasando en la política colombiana. Pues entonces, bienvenida Angélica Lozano a Deliberados. Acá la esperamos. Amigos, tenemos hoy como primicia a la senadora Angélica Lozano, una gran amiga de la casa. Estábamos muy atentos a podernos reunir con ella, tomarnos un vinito, conversar, saber qué piensa de lo que está pasando a nivel país desde el punto de vista político, cuáles son sus apreciaciones frente a lo que fue las últimas elecciones de Congreso y saber cuál es el derrotero que ella cree que va a tener el futuro del país a nivel político y a qué debemos estar preparados los colombianos a la hora de tomar decisiones presidenciales. Queremos conocer quién es Angélica, que nos cuente un poco más de ella desde su infancia, desde su recorrido académico, cuál fue su primer empleo, que nos cuente cómo llegó a la política, por qué le apasiona la política. Y bueno, vamos a desarrollar una conversación muy breve. Corchito ya más o menos tiene ambientado quién es nuestra invitada, pero ahí saldrán preguntas de todo tipo. Así que, bienvenida Angélica. Un aplauso, chicos. Gracias. Que se vea que hay producción. Que hay público, que hay público. La La estamos sacando. El gusto es mío estar en este espacio grato entre amigos y quienes nos ven. Gracias, Angélica. Entonces, yo te pregunto desde mi desconocimiento, aunque te conozco, la conozco, pero ¿quién es Angélica? La típica colombiana, clase media corriente, baja, luchada, que viene de una familia bipartidista. En Colombia teníamos los liberales y conservadores, eso cambió. Ahora yo creo que vamos para un bipartidismo distinto. Única hija entre mamá y papá. Ok. Metieron la pata jóvenes, meter la pata en teología entiendo. tempranero, no sé cómo le dijeran en tu país, en tu otro país. Meter la pata, meter la pata. Es universal. Oye, hay algo que es un poquito más, no sé si se puede decir, pero O cagarla. O sea, la cagaron. allá decimos no sacarla a tiempo, pero no sé si usted verá si lo cortan o no. Mete la pata. Me criaron entonces mis abuelos, mis tíos, crecí en un pueblo y nada, una maravilla que nací en Bogotá y esta ciudad pues que le dicen la nevera, le da de comer a todos los colombianos la que nevera. lleguen, entonces aquí he tenido alas. Ah, bueno, un gusto conocer de Angélica. Angie, y tú, Angie, ¿no? Estamos en confianza. Confianza. Senador. Algunos amigos me dicen Nancy. Ok. Sí, de partida lo haces. Angie. Nuestra Angie. Nuestra. Entonces, Angie, ¿cómo fue tu etapa educativa? O sea, tú estudiaste en el colegio X, Ajá. decidiste estudiar X carrera, ¿por qué te motivaste por estudiar eso? Y finalmente, ¿cómo llegaste a la política? Yo estudié en un montón de colegios de Bogotá, montones que tengo que repetir la cuenta, pero creo que eran 11 cuando lo hice. O sea, era muy aplicada.
No era mala, pero por alguna razón en primaria fueron tantos cambios. Mi mamá me cambiaba de colegio mucho, medio año en uno y otro en otro, por muchos colegios de Santa Isabel, el barrio, y luego estuve en bachillerato ya en solo 2 colegios. Ambos de monjas, uno que cerró el año pasado, se llama Hermanas Misioneras de la Consolata, ya se acabó, y el otro Sagrados Corazones de Madrid, Madrid con Dinamarca. Una vez una señora muy elegante me dijo, estudiaste en Madrid, España. Yo, no, Madrid con Dinamarca. Estudié interna de octavo a 11, me gradué en el 93. Fantástico, amo ese colegio. Creo que los internados jugarían hoy un rol útil para muchas familias que por 1000 razones no están o juntos o no tienen la dedicación de tiempo. Entonces, un entorno muy cuidado para un niño, para un adolescente. Entonces, yo llegaba los domingos a las 5 y salía los viernes después de clase. Entonces fue fantástico, 4 años. Okay. ¿Y en qué momento dijiste, me voy a meter en la política, me apasiona, me gusta? ¿En qué momento dijiste, esto es lo que quiero? Nunca fue una palabra ni una claridad. Yo desde el colegio llamaba a los medios, opinaba sobre lo divino y lo humano, mandaba cartas, no entendía lo de liberales y conservadores, cuál era la diferencia. Yo los veía iguales, los veía parecidos. Me costó añitos ya en la adultez, dije, no, esto es distinto. Y nada, con el tiempo entré a la universidad, estudié Derecho en La Sabana, una universidad privada del Opus Dei, además católica, y en el 94 pasó algo determinante en Colombia y en mi vida cumplí 18. Soñaba con votar, no podía porque la cédula no alcanza a salir a tiempo para las elecciones. Acá es a partir de los 18 años. Sí, Okay. en Argentina. De los 16. Ah, Sí, a los 16 ya puedes votar. aquí lo han promovido, pero no ha prosperado. Y luego, en el 94, se eligió presidente Ernesto Samper y alcalde, no sé si fue en el 95, creo yo, Antanas Mocos, alcalde de Bogotá. Y eso pues fue como una ruptura, Sí. como la gran innovación, y rompió algo realmente distinto. Él marcó como un parámetro distinto, ¿no? Por lo que dicen. Y yo que llevaba tantos años diciendo cuál es la diferencia entre liberales y conservadores, no me cuadra, no entiendo, apareció Mocos y yo dije, lo mío es por aquí. Este es. Y no pude votar, pero pude meterme, opinar, no sé qué. Esa elección fue súper compleja. Huila, ¿y en qué curso estaría? En el 94, no, creo que estaba. En el ¿Primaria? 90 entré a kinder, probablemente estaba en tercero o cuarto de primaria. Y es un bebé. Sí. Otra generación, Un nene, un pollo. un pochito. La elección presidencial del 94 fue una gran polémica que duró años y hasta hoy, y fue que unos narcocassettes, que si fulano sabía, que si no. Conclusión, estando en la universidad 2, 3 años más adelante, yo salía a las calles a pedirle la renuncia al presidente de la época. Igual yo seguía sin ningún proceso como partidario, pero en esas calles conocí una gente muy pila de una ONG que se llamaba Causa Común. Cero electoral, digamos, no era de ningún partido ni de ninguna campaña. Neutro. Y armamos algo para las elecciones locales del 97 que se llamó Voto Inteligente. Y el logo era un burro con orejitas tachado, como un prohibido parquear. Y nos comprometimos a no tomar partido por ninguna candidatura, eran elecciones de alcalde, sino a tomar información. Entrevistamos a los candidatos y poníamos la información disponible a la gente a punta de volantes. Ahí no había internet todavía, no había Facebook ni nada. Y eso fue no electoral de candidatura. Sí. Pero ahí fui conociendo gente, tertulias, y ya la vida da vueltas. Descubriste la pasión y dijiste, esto es lo mío. Sí. Ah, bueno. Angélica, pero cuando uno decide tomar riendas en temas políticos, lo digo como empresario, que a veces veo la política de una forma tan compleja, tan difícil de entender, deben existir motivaciones muy profundas para uno decir, dejo la tranquilidad probablemente de tener el ejercicio profesional en otros temas y dedicarse al servicio con la comunidad, atender llamadas todo el tiempo. Me parece exhaustivo ese proceso o esa dinámica. ¿Qué te motiva pasar a esa vida que probablemente era tranquila y entrar en lo que es el mundo político? Debe ser muy estresante. Ahí era, en ese momento y siempre cambia, ¿no? Pero la pasión de hacer cosas, de entender, de movilizar, Ayudar a la gente. motivar, todavía no era nada electoral. Me demoré varios años en llegar a las elecciones o apoyar a un candidato. Pero yo tengo un himno de vida, que es una canción, no es que sea mi cantante favorito, pero la canción sí es un himno y es como, la vida no vale nada
sino es para merecer que otros puedan tener lo que uno disfruta y ama. Entonces, en una sociedad tan desigual, arranqué, digamos, clase media baja, nunca me faltó nada, nunca faltó en mi casa un pan, tampoco sobró, Sí. pero eso ya lo hace a uno privilegiado. Entonces, luego, con poder hacer lo que a mí me gusta y me apasiona y porque quiero y porque, o sea, hacer y motivar y descubrir el mundo como quise, como que la vida no vale nada si otra gente no puede desarrollar su potencial en lo que sea que saben hacer. Y qué lindo ayudar a la gente, de verdad. Es algo como que es apasionante. Poder ayudar y ver cómo le cambias la vida a algunas personas, ¿no? De alguna manera. Yo estoy investigando tus redes. Ajá. Y vos te presentás como senadora, abogada, perfecto. Y decís, resuelvo el problema de las personas. Me gusta. Me gusta resolver. Yo tengo un problema que quiero trasladarte, ya que resuelvo los problemas. Consultorio jurídico se llama. Consultorio. ¿Cómo convenzo a la presidenta, a mi esposa, de que me deje comprar la moto? Ay, sí, finanzas y decir por qué vale la pena una moto. Y ella me conoció en moto, porque en Argentina me conoció en moto, andábamos en moto, y acá es como que... ¿Le da miedo? Hay una, la inseguridad, el tránsito, el caos, Bogotá. hay una realidad muy dura y es que cada día están muriendo. Sí. Me da pena no tener la cifra diaria, pero pueden ser 35 personas. Son motociclistas que van manejando o como pasajero o que colisionan con ellos. Entonces la esposa no está tan infundada, ¿no? Te quiere tanto que dice, venga hermano. Esta parte la cortamos entonces. Si Esta se parte compra se una corta. bicicleta estática, ya. No, se necesita mucha cultura ciudadana, entrenamiento. La mitad de las motos no tienen pase. La mitad de los que manejan motos no tienen pase, licencia. Acá tienen la moto muy fácil, ¿no? Y pues la compran, la venden muy fácil. Entonces, ¿qué se necesita? Buenos cursos, entrenamiento, conciencia de, venga, practique y practique antes de salir a las vías. Bueno, Angie, una pregunta. Estando en el tema político, yo sé que la política te ha traído cosas maravillosas, te dio una mujer maravillosa como esposa, a la cual admiramos profundamente. La amamos. La amamos. Gracias, yo también. Eso no tiene sesgos políticos, es un tema, una opinión, no, sin sesgos, pero también creo que trae profundas decepciones. Quiero preguntarte cuál ha sido tu mayor decepción desde la política y cuál ha sido tu mayor conquista también desde la política. Conquistas, mil alegrías. Cada cosa que uno logra, entre comillas, encauzar, resolver, modificar, que favorezca a la gente, pues para eso es el trabajo. Entonces son muchas alegrías, siempre incompletas, ¿no? Porque, repito, en un país desigual son muchas cosas las necesarias. Y tristezas, pues viene a ser el factor humano, ¿no? Las paradojas a veces, ¿no? Ver gente que coge el camino de corrupción o que faltan a principios, es el lado humano. En temas de política, en tu condición de mujer, ¿has encontrado techos de cristal donde ha tocado cogerse a codazos con barreras muy establecidas a nivel sistemático por la hegemonía machista? ¿Cómo ha sido romper esas barreras? Sí. Y algo que te voy a preguntar ahora es, en tu ejercicio parlamentario, hace unos años intentaste ser presidenta del Congreso de la República, siendo una de las mejores senadoras del país. No lo digo yo, sino que Gracias. varias mediciones así lo definieron y lo concluyeron. ¿Y cómo no romper esos techos y cómo no haber podido llegar al Congreso, a la presidencia de la corporación en ese momento? O sea, ¿crees que hay un tema de techos de cristal, además de otros temas que ya tú nos contarás? Sí, en la política las mujeres tenemos que abrirnos camino como en todo. Me han pasado cosas muy buenas desde que arranqué en un espacio de tertulias muy joven, antes de coger camino electoral. Hice tertulias 5 o 6 años, todos los viernes por la noche. Parábamos Semana Santa, diciembre, enero. Pero eso fue una gran escuela. Tertulias sobre, invitemos a un italiano que sabe, a un argentino que sabe de tal cosa, a un empresario que sabe de tal otra, coyuntura, temas estructurales, lo que sea. Entonces, mucha formación. Y yo era la más joven
la más joven, voluntaria y mujer. Entonces, desde chiquita tuve como, chiquita son 22, 24 años, tuve como alto espacio ahí, pero era como la pelada joven y voluntaria que hace todo y organiza. Entonces también todo el mundo como que me dio alas, me dio espacio, entonces ahí no hubo ningún techo. Pero luego ya en el ejercicio político, claro que hay menoscabo. ¿Saben cómo me di cuenta, por ejemplo, de algo? Yo fui alcaldesa local de Chapinero hace 20 años y el alcalde de la época, Lucho Garzón, tomó una decisión durísima y es que votó a los alcaldes porque consideró que varios lo estaban haciendo mal y demás. Abrió convocatoria y escogió a 20 mujeres, una por cada localidad en Bogotá. Y había una muchacha muy bonita de las 20 elegidas de Barrios Unidos. No la volví a ver desde que terminamos la alcaldía, no sé nada de ella, pero era una mujer muy guapa, bonita, joven, y como de las primeras cosas que vi de ese tipo de machismo, apostaron, hicieron una apuesta en la JAL, con vulgaridad y todo aquí, o me pone... No, con todo, aquí no hay pitos. Lo digo por lo burdo, ¿no? Y como que apostaron quién se la comió primero. Entonces yo dije, mire, las mujeres bonitas, lo que viven, ¿no? Pero eso era ese tipo de cosas, ¿no? Como hay otro abordaje y luego pues demuestre que usted sabe hacer las cosas. Yo soy crespa, como ven, y... Crespa y claro. Y ojos claros, pues me empecé a alisar, porque entonces llegué a ese trabajo que era el gran desafío profesional para mí. Entonces ya tengo todo el peso encima de la complejidad del trabajo. Alcaldía local suena, alcaldesa local suena elegantísimo, en realidad es un inspector de policía de 24 horas. Y yo decía, ya tengo mucha presión encima como para además cargar con la presión. Entonces me alicé el pelo, que eso es algo que luego he venido a entender las comunidades afro, que es un pelo crespo, pues alisarse el pelo crespo está también valorado como algo menor. Entonces, en los operativos de prostitución, la prostitución en Colombia es permitida, depende del uso del suelo. Entonces, yo tenía que hacer operativos de uso del suelo y ahí fue donde me di cuenta que el pelo crespo de quinta, mal visto. Y eso obviamente me llevó a dejarme mi pelo crespo, ya no me aliso, que estuve lisa tal vez el primer año. Entonces son cosas pequeñas, pero luego a lo largo de la política y en la medida que haciendo, bien, como la vieja chévere, pila, no sé qué, pero cuando Claudia ganó la alcaldía, ahí yo sentí la diferencia, como que desde el otro día dijeron, no, muy bonito en el Senado, en la Cámara, chéverísimo, muy democráticos, muy abiertos, pero en la alcaldía eso es poder, luego hay que tumbarlas y hay que joderlas, y ahí sí ya en plural. Ahí sí vino el ataque. Ahí sí lo sentí, y ustedes lo ven ahorita, el alcalde actual, bueno, ojalá a Claudia lo hubieran tratado con un 1% de cómo tratan al alcalde. Sí. De hecho, pues es que no hay control, no hay revisión, no hay debate, no hay nada. Con ella era una jauría. ¿En Bogotá hay alcalde? Creo que hay un tal, ¿no? Pues, es todo un galán. Es una porcelana, está protegido. No, pero a mí me gustó mucho la campaña de Claudia como alcalde, me encantó. Gracias. De verdad, me gustó mucho. Al menos lo que yo esperaba, lo cumplió. Y aparte una mujer en el poder. Le dieron durísimo porque, y la gente puede ver, independiente de su opinión política, comparen cómo los medios y los políticos abordaban, cubrían, seguían a Claudia y su gobierno o a Galán y su gobierno. Sí. Son dos mundos distintos. Con ella, exceso, virulencia, y con este no lo tocan, de eso no se habla, y pues la diferencia de calidad en la gestión de carácter y de trabajo, pues es evidente. Es muy cierto, pero aparte Claudia se la pasaba en los medios, en Caracol, en RCN, yo la veía vos la veías por todos lados. Por los barrios. Y veías a Claudia. Y le toca la pandemia, sobre la pandemia. Al alcalde también, pero ahí sí es todo protegido, ahí no hay crítica. Sí. Pero ven, dentro de ese tema del trato hacia las mujeres, vuelvo y pregunto, tú tuviste una agenda legislativa maravillosa, sí, desde temas sociales que impulsaste, que lograste sentar una posición, una línea dura, a pesar de la oposición del gobierno frente a muchos de los temas que tú lideraste, pero sacaste adelante muchos temas. Siendo tan visible dentro de esa tarea legislativa, no haber podido llegar a la presidencia de la corporación y ahora con las elecciones no haber podido encabezar
la lista de su partido, Sí, pues con todo el respeto de quien la encabezaba, pues que me parece que es un buen señor, sí. tiene Claro. un recorrido en lo público interesante, pero era una persona totalmente perdida desde lo político en lo que es la discusión actual que tiene el país frente al gobierno nacional. ¿Cómo se explica esas dos realidades que tú viviste y es no haber podido llegar al Congreso para seguir defendiendo esa tarea legislativa que tenías que mostrar, ya habían unos resultados ahí, y cómo no encabezaste? Pues mira, la presidencia del Senado, solo ha habido 2 mujeres presidentas del Senado, 2. Asterisco si me estoy equivocando, me faltaría una, pero Nancy Patricia Gutiérrez y Claudia Blum. Ah, No creo estar omitiendo a alguien. Dilian también 2, fue... Dilian 3, perdón. 3 mujeres han sido presidentas del Senado 200 años. Eso algo nos dice. En la Cámara no tengo el dato, pero debe ser similar. Entonces, son espacios donde sí, son cosas que deciden o manejan, y sí hay una preferencia mayoritaria por hombres. No es así tan explícita, ¿no? Como mejor un hombre, pero en la práctica, pues me ganó un compañero que no tuvo la calidad de trabajo que yo hice en mi carrera y que hoy está de hecho preso. Fue puta, pero es que voltearon, aquí todo se va, voltearon esa votación en minutos. O sea, de un Por momento a 4 otro, votos, perdón. y además te fuiste ese día hermosa, arreglada, divina, maquillada. Entonces yo dije, güey, puta, se perdió la plata de la que lo quería, de la Como se dice hermana. acá, que- ese día festivo. esa hijo de puta plata se perdió. Y uno dice, y quedamos viendo. Quiero contar, Ricardo Sí. Pava divino, porque yo andaba ocupada y no sé qué, y no pensé en la pinta. Ricardo me mandó y me hizo un vestido flash. Y te tocó devolverlo, me imagino. No. No me lo he vuelto a poner, pero ahí lo tengo. Y lo de la cabeza de listo. Y la cabeza de lista, sí es algo que me duele no haber encabezado nunca. ¿Qué quiere decir cabeza de lista? Las listas AJAL, Consejo, Asamblea, Senado, Cámara son listas colectivas, y la cabeza es un símbolo o representa algo o muestra el carácter, el tinte de la lista. Y a mí, que me han escogido como la mejor siempre en la Cámara o en el Senado, pues sí, nunca tuve el honor, el reconocimiento interno, porque es una decisión interna del partido. Creo que ahí lo que juegan son las variables de es incómoda o no. Entonces ahorita el partido bastante dividido y muchos con el gobierno y al servicio de lo que diga el gobierno. Entonces yo apoyé todas las cosas buenas del gobierno, pero pues también alcé mi voz y me aparté en lo que no. No, así no. O es comité de aplausos o es enemiga. Entonces creo que fue más por razones políticas, pero la gran casualidad es que nunca en toda la carrera no pude encabezar. Y Angie, tengo una pregunta. Cuando querés escapar de la política, Sí, o sea, este fin de semana no quiero que política. he seguido. Sí. Pero ¿qué haces? O sea, ¿qué haces? ¿Se van de viaje con Claudia? ¿Se van a una finca? O sea, Cine, tu vida de escape. paseo, visita de amigos, plan fácil aquí a comer, a poner música. En un asadito. Hay que hacer un asadito. Le metemos un asado a Claudia y no lo hemos hecho. Lo vamos a hacer. No, plan fácil. O sea, nosotros somos de vida completamente tranquila y simple. Pónganos en un potrero, lote, Me parque, encanta. montaña, con un televisor, con amigos, por cantar, pues un karaoke. Oh, qué lindo. Vida simple. Un vinito. Vida simple. Ok, sí, pero de verdad Colombia tiene unos espacios increíbles. Yo vivo hace 14 años en Colombia, la conozco toda. Y te vayas al norte, al sur, 1 hora de auto para donde vayas, hay unos espacios, naturaleza. Yo creo que Colombia realmente tiene todo. de verdad. Todos los Tiene climas. Todo. Para todos los bolsillos, para todos los Todo. temperamentos, para todos los momentos de felicidad, euforia, recogimiento. Un buen ajiaco. Qué rico. Lo clave es la compañía. La Y la compañía. compañía no solo es la de la familia, la pareja o los hermanos, Siempre. sino parche, amigos, con... Siempre, eso es muy, muy importante. Me encanta, Angie, me encanta. No, es divina. Pero, Angie, una pregunta. Como para ir dando una opinión mucho más aterrizada frente a la política. ¿Cómo ves que quedó configurado el Congreso hoy? O sea, ¿qué le espera al país con este Congreso que tenemos?
desde tu óptica, desde tu posición. Vale, entonces voy a mirar un poquito en zoom, como que miremos un poco con más distancia. En Colombia, Colombia está cambiando. Y yo creo que es a partir del acuerdo de paz del 2016. Los que estuvieron a favor, en contra, los que votaron sí o no, la realidad es que las FARC, como las conocimos, una guerrilla maldita, 50 años haciendo daño, salió del juego. Ahí están en un proceso, en la JEP, unos casos avanzan, otros no, pero ellos ya salieron del juego. Okay. Y resulta que en nuestro país esos 50 años, como sociedad, le tuvimos miedo a la izquierda, porque la palabra izquierda se asoció por culpa de las FARC y el ELN se asoció a la guerrilla. A la guerrilla. No fue sino salir de las FARC y en solo 10 años, porque fue en el 16 el acuerdo de paz, en solo 10 años la sociedad perdió cualquier miedo. Pasó, cambió. Sí. Entonces quiero destacar eso. No estamos solo ante una elección y que el Senado quedó vacío o el presidente, no sé, sino que es un cambio de fondo. La izquierda creció gradualmente, pero muy rápidamente, muy rápido. Es meteórica. El Polo Democrático surgió tal vez hace 20 años, 22, y fue gracias al voto preferente, que entonces se marca por fulanito tal número, sutano tal otro. Bueno, eran 5 senadores, 8 congresistas en total, luego 15. Bueno, acaba de elegirse, y aquí sí ya llego a la realidad, el pacto histórico es un solo partido, un nuevo partido, se unieron muchos partidos de izquierda y acaban de tener 70 congresistas. 70. Para que tengamos orden de magnitud, en el 2018, cuando el hoy presidente Petro fue candidato y quedó de segundo, sacó tal vez 5 o 6. ¿Por qué quiero mostrar eso? Porque yo creo que tiene que ver con que la sociedad ya dejó atrás toda esa contención que nos hizo en muy mala hora las FARC, porque cualquier país, el argentino como el tuyo, Chile, Brasil, Perú, cualquier país normal en el mundo, no solo en Sudamérica, pues alguna vez lo gobierna la izquierda, otra vez la derecha, y ojalá nos toquen los del centro. Entonces yo creo que es muy acelerado y hoy entonces el Congreso tiene 70 congresistas de izquierda del pacto histórico y eso no va a durar solo esta elección. Aquí la izquierda creció para quedarse varias décadas. Subirá y bajará como pasa en tu país o como pasa en cualquiera. Y los otros partidos, en esa multiplicidad de partidos, porque aquí también hubo un defecto, un lío, algo mal. Hace 4 años había 14 partidos en Colombia. Claro, unos grandes, los históricos, liberal y conservador, otros de gran tamaño, Cambio Radical, la U, luego seguía el Verde, otros pequeños de un congresista. 14. Pues por cuentas jurídicas, decisiones equivocadas, leguleyadas, avionadas, 40 partidos. De papel y de mentiras. Entonces, lo que viene en los próximos años es que tantos de papel desaparece. Yo creo que sí o sí va a haber una reforma política y que van a quedar como cualquier país con 5, 7, 9, 10 partidos, que eso ya es más normal y ya se puede diferenciar. Y creo que vamos hacia un bipartidismo nuevo, ya no liberal y conservador, con el que crecieron nuestros padres o nosotros mismos. Willy no, Willy ya le tocó la ola vieja de los independientes y va a ser muy caracterizado por la izquierda y la derecha. Y el desafío que tenemos, quienes no nos sentimos en ninguno de los dos lados, aunque tengamos una agenda social muy compatible con muchas cosas en la izquierda, pero también con el sector privado, con la seguridad, que son atributos que se han simplificado como que le importan más a la derecha, pero pues lo necesita cualquier país y cualquier sociedad. Entonces nosotros tenemos el reto de caracterizar y qué es lo que representamos, pero yo creo que hacia allá vamos, hacia un nuevo bipartidismo. Pero mira, Angie, que yo siempre he tenido opinión y es que los partidos, a pesar de que ideológicamente se ponen en un escenario o en un tópico, siendo un país presidencialista como lo es Colombia, los partidos terminan perdiendo su posición en el tiempo y en el mapa político. Entonces llega un presidente, y eso ha sido histórico, o sea, no estoy hablando de del presidente actual, no. Estoy hablando que el mismo régimen presidencialista ha hecho que los partidos cambien de tópicos ideológicos de manera permanente.
y las agendas legislativas que deberían defenderse desde los partidos de cara a los tópicos que tienen o que representan, terminan volviéndose comités de aplausos del gobierno de turno. Y uno ve partidos tradicionales, conservadores, liberales, en un vaivén como las olas, que termina siendo marcado por la directriz del ministro del Interior o del presidente frente a cómo debe votar su agenda legislativa. Yo creo que la realidad política del país seguirá siendo igual como lo he venido sosteniendo de un tiempo para acá. Las elecciones de ahora no van a cambiar nada, desde mi perspectiva. ¿Qué es lo único que cambia? Pues que van a esperar a ver qué presidente llega Y se acomodan ahí. y se acomodarán. ¿Sí? Y por eso es que hoy en día varios partidos están esperando a ver qué pasa. Y si es Cepeda, y si es Abelardo, o si es Paloma, o si... Entonces uno dice, o sea, que la política vaya a tener un cambio profundo, desde mi perspectiva, no lo veo. Que tienen hoy en día, eso es como la Virgen. O sea, dependiendo de dónde sea la Virgen, tiene un vestido diferente. ¿Sí? Los partidos terminan poniéndose el vestido de acuerdo a quién está ostentando el poder presidencial. ¿Sí? Y lamentable porque, por ejemplo, partidos como el Verde, que nacieron bajo una dinámica de generar cambios, de generar una nueva propuesta. Yo me acuerdo, Antanas Mocos, creo que Fajardo estuvo ahí, Peñalosa estuvo ahí. Bueno, todos los que impulsaron el partido, la ola verde en su momento, terminaron desdibujándose en el tiempo y en su realidad política. Son varios elementos. Hay dos claves para compartiendo en parte lo que dices. El presidencialismo exacerbado en Colombia. Aquí puede ganar el rey Pepinito de cualquier tendencia, pero al ser presidente somete. Y somete por el otro elemento que es el clientelismo. De pronto otros países con menos desigualdad, aunque esto tiene que ver con esos agentes que aprovechan y se acomodan, digamos, para crecer y ser intermediarios, con presidencialismo fuerte, partidos débiles se acomodan al presidente de turno. Si gana el A y la Z, los más contrarios en las antípodas de pensamiento, un sector enorme, grande, determinante se va a ubicar ahí, porque su reproducción, su vigencia, ganar, continuar, depende de si están con el gobierno. ¿Por qué? Porque les dan acceso, y eso es ilegal, a puestos y a contratos para crecer así. ¿Dónde viene el factor novedoso por esta nueva bipartidismo que yo creo? Que esos dos ejes grandes van a marcar ahí sí con un pivote más ideológico. No quiere decir que exentos de estas prácticas. De hecho, el que gane las va a usar para mantener a esos otros que se acomodan. Pero creo que va a haber un pedacito de cambio en que los más ideologizados, los dos polos más marcados, pues no se pueden ir a entregar al otro, a vender al otro, a ajustar al gobierno. Tendrá que hacer oposición. Creo que va a quedar más residual ese que se acomoda, gane quien gane. Muchos de los partidos que hoy dicen estamos quietos y deciden en segunda vuelta es porque dicen más o menos se acomodan quién va a ganar y a ese carro se monta. Ok. ¿Ya probaste el verdadero chimichurro argentino? Se llama Mr. Morrón, chimichurro argentino y sales parrilleras. Lleva tu asado a otro nivel. Chimichurri y sales parrilleras, Mr. Morrón. Angie, bueno, feliz de tenerte acá, de verdad, es un placer. ¿Cómo evaluás el gobierno actual? ¿Cómo evaluás el gobierno actual? ¿Lo ves bien? ¿Qué le queda de bien a este gobierno a los colombianos? ¿Cumplió con lo que prometió? Yo creo que deja de todo. Unas cosas muy positivas, un cambio de agenda, pero agenda no solo de hablar de temas, sino que la agenda de las reformas pensional o laboral eran agendas pendientes, represadas, atrasadas, y creo que eso es muy valioso, muy positivo.
lo destaco. Por supuesto son reformas perfectibles, siempre quedan cosas por mejorar, pero creo que dio un giro, de eso no se hablaba. Creo que gracias al acuerdo de paz con las FARC, otra vez no estamos hablando de qué va a hacer con las FARC y Metro Bogotá, ya chuleado, las dos cosas, ya, afuera. Entonces creo que eso es muy valioso. Creo que puso un tinte, la representación, la diversidad que él trajo al gabinete o al gobierno, puede que a uno no le guste, a gente como nosotros, digamos que prefiere gente con experticia, que haga cosas, pero pues el que los nombra es él, y se nota por la aceptación que tiene la gente y por la votación de su bancada, pues que las mayorías o un sector de la sociedad valora eso, que pongan gente sin experiencia, variada, distinta, que es bueno que al poder llegue gente también de historias de vida distintas, de regiones, de diversidad étnica, de distintas profesiones. Claro, uno que quiere y que exige, pues que sepan de los temas, pequeña bobadita. Pero creo que sí trae unas novedades. Cosas negativas, pues esa confrontación permanente, diaria, atizar, bronca, pelea, resentimiento, creo que ha alimentado. En un país tan desigual y tan injusto, es entendible el malestar, la molestia, el choque, pero creo que él además lo supo azuzar, lo supo permanentemente calentar. Y eso, una cosa es la confrontación de temas y de agenda y de cómo cambiar tal tema para que la sociedad se incluya mejor, y otra es generar bronca contra unos actores. Entonces todo el que tenga tierra es malvado, hay una gente que sí la ha acaparado, que ha despojado, pero pues de resto no, o que el sector privado. El país necesita sector privado pujante, que sea como Shakira, que todo el mundo facture, la empresa chiquita, mediana o grande que facture, tenga empleo, pague impuestos, con esos impuestos se revierte en infraestructura, en inversión social. Y creo que ahí el presidente, en esa confrontación permanente y obsesiva con todo el sector privado, pues negativo. Ok. Y haciendo una comparación, obviamente, con mi tierra, ¿cómo ves el gobierno de Milei? ¿Estás al tanto de este nuevo cambio político en la Argentina? Bueno, lo primero, yo lamento no tener fuentes para leer con tranquilidad. O se lee que todo es perfecto, que claramente eso es mentira, o que todo es abominable. Entonces lamento, ahí sí como colombiana te pido que me digas, mire, leas esas páginas, en esta usted puede confiar, una cosa equilibrada. Entonces, personalmente me falta acceso a información tranquila que pueda leer sin sesgo. Por supuesto, yo soy contraria a Milei en los valores que exhibe. No me gusta, no me representa. Si fuera Argentina no hubiera votado por él con seguridad. Pero también entiendo que fue el producto de malestar acumulado en la sociedad contra abusos de poder y demás. Fue un cambio necesario. Pero su talento, o mejor su enfoque, pues no es el mío, no es la filosofía que comparto, su mundo trompista, que legitima un genocidio, o sea, no va conmigo. Pero te agradezco, me des fuentes de información para leer con tranquilidad, más equilibrada en la realidad que pasa allá. Pero pues preocupante, digamos, no me simpatiza. Yo te pregunto algo. ¿Cuál fue la mayor pelea que tuviste o que has tenido en estos últimos 4 años con el gobierno del presidente Petro, desde el legislativo? ¿Y tú crees que esas peleas de una u otra forma te costó políticamente frente a los ataques del presidente? O sea, políticamente el hecho de no haber podido lograr la curul en el Senado ahora tiene probablemente una explicación en esas peleas o en esas posiciones que asumió el mandatario. Es muy paradójico y es de verdad como un cuento kafkiano. La pelea más dura la tuve para lograr sacar adelante la reforma laboral que proponía el gobierno. Es decir, estábamos de acuerdo en el proyecto. Pero había tal nivel de tensión, de provocación previa, eso era de otra comisión distinta a la mía, en la séptima, donde habían hundido el proyecto y yo me metí a fondo a recuperarlo. Un compañero del Verde apeló, que es una forma de revivir el proyecto hundido, lo revivimos y lo sacamos adelante. Entonces lo paradójico es que estamos de acuerdo en el mismo tema y yo siento que les molestaba que yo tuviera una parte del mérito o una parte del rol en haberlo logrado, que distorsionaron la verdad y posicionaron mentiras. Entonces a mí lo que me da bronca ni siquiera es la derrota o haber perdido la curul. Lo que me mortifica es que hayan posicionado mentiras.
Eso se llama asesinato moral, sicariato moral. Entonces la gente decía, es que yo la vi negar el proyecto. Su merced, no solo lo aprobé, lo salvé. Yo no me limité a votar. Uno puede estar ahí pasivo, vota sí, vota no. No, yo no estuve pasiva. Yo me la eché al hombro y la sacamos adelante positivamente. Entonces es como la distorsión. Es el mundo de la posverdad, ¿no? Decir, posicionar mentiras. Y eso sí fue producto del gobierno y del pacto histórico, y eso me sorprende, y es como una pelea estúpida, porque estamos de acuerdo en el proyecto, votamos igual, lo saqué adelante, pero ellos no, como que, además en un punto ellos no querían proyecto, ellos querían que se quedara hundido para salir a la movilización social. Y muchos decíamos que queremos un proyecto de ley que esté vigente en junio del año pasado, en junio del 25, o una vuelta de 2 años. Parece que quisieran la vuelta de 2 años, no la ley laboral. Y nosotros sí priorizamos el resultado de la ley laboral. Entonces, enfrentamientos todo el tiempo. Estuve en la Comisión Económica este periodo, hice parte del CARF, Comité Autónomo de Regla Fiscal, tuve que firmar confidencialidad para tener acceso a la información que ahí se maneja. Y claro que el nivel de endeudamiento, de crédito, de gasto es durísimo, es irresponsable, no hay cómo mantenerlo, pero llevar eso a la discusión política es difícil, porque entonces usted está en contra. No, yo sí quiero la inversión social, sí quiero toda la inversión, pero es como una familia. Si una familia gasta más de lo que tiene y pasa el tarjetazo y lo llena y va al gota a gota, eso se va a reventar feo. ¿Sabes yo qué pienso frente a esa propuesta inicial de campaña del presidente Petro y que lo llevó a la presidencia? Eso que tú mencionabas de dar espacios a sectores que históricamente no habían podido llegar a posiciones de poder, creo que eso fue un avance importante dentro de lo que ha sido la gestión de lo público, salvo una pequeña cosita, y es que la perspectiva que se tiene es que las personas que llegaron a esos espacios de poder no tenían la preparación suficiente para hacerlo, para asumir responsabilidades de unos talantes o de unas necesidades que requería el país frente a unas posiciones técnicas rigurosas. Es decir, yo pienso que se sacrificó en gran parte el ceder esos espacios a grupos minoritarios que claramente se necesitaban, pero no tenían con quién gobernar. Y yo no sé si desde la perspectiva de ustedes como congresistas o tuya particularmente, se improvisó mucho dentro de la agenda de gobierno del actual presidente de la República. Y esa improvisación creo que nos ha llevado a unas tensiones y a unos temas fiscales bastante graves. Y a perder tiempo. Entonces ahí es un choque también. El presidente dice, aunque no tengan experiencia, porque no han estado en los cargos, luego es obvio que no tengan experiencia, que no tengan formación, porque no han tenido acceso a educación, que yo creo que eso no es verdad. En Colombia mucha gente ha estudiado con tanto esfuerzo. Se choca con la óptica de uno, que uno dice, son 4 años que pasan muy rápido y que toca llegar de una a hacer lo que han decidido, la agenda que se eligió, la agenda del gobierno. Hay que llegar a hacerla, porque en el gobierno no se hace de hoy para mañana, no es decir, hágase y hágase la luz. No, para que en el sector público se mueva algo de aquí a acá, bueno, 80 comités interinstitucional, se demora un año y medio. En la lógica de uno, mejor gente con experiencia y cancha que ya sepa cómo se mueve ese mundo para que se puedan lograr los objetivos del propio gobierno. En la lógica de él, no importa que no tenga ni experiencia ni sepa, y además algo muy triste, nombró en algunos cargos, no lo voy a generalizar, gente inepta, pero son de él, y ahí vimos esos escándalos de no tener los títulos, de no cumplir los requisitos, pero creo que es parte de lo que él quiso reivindicar, representación distinta. Cambiando de tema, pero tiene que ver con esa representación, las 2 fórmulas presidenciales, primero la vice Francia Márquez y ahora la candidata Aida Quilqué, pues no son mujeres que vengan del poder tradicional, ni del poder mediático, ni gremial, no, son mujeres populares. Francia Márquez fue empleada del servicio doméstico. ¿Pero por qué la convoca? O sea, ¿por qué él piensa que es la pareja para lograr la presidencia? Ella se lo ganó en las urnas. Ella hace 4 años sacó tantos votos que la tuvo que poner. De hecho, lo preocupante es qué pasó y dónde está. Y esa es una pregunta de una mujer con poder. Llegó al segundo cargo.
Y esa conversación ojalá la inviten ustedes, porque también yo creo que la reflexión será muy interesante. Una mujer ¿Tenés el número de ella para llamarla, para escribir? Sí, señor. Ah, bueno. Una mujer berraca. Es que ella una líder popular que se hizo abogada estudiando con tanto esfuerzo, líder ambientalista. O sea, ella no era una señora X, ahí no, traigámosla por adornar. Entonces, cuando llega al cargo, todas esas peloteras de ese gobierno internas, de equipos, de enemigos unos contra otros, al final la vice está perdida, no sé si hace un año o más. Entonces es una tragedia porque es una carrera tan dura y difícil y esta mujer llegó aquí que que hizo, ¿no? Necesitamos una rendición de cuentas, pero también yo creo que es una conversación humana. ¿Qué pasó allá dentro del poder que la marginaron? La candidata actual a vice, Aida Quilcué, tengo el gusto de compartir con ella hace 4 años, somos colegas del Senado, la aprecio, la admiro, una mujer. Cuando yo la conocí el 20 de julio del 22, pues yo me fui a saludarla. Qué honor conocerla, porque ella no empezó aquí llegando al Senado este periodo. Es una vieja líder indígena del Cauca. Yo la conocí viéndola por televisión porque mataron al marido. Entonces, digamos, yo veo con respeto, vi desde la distancia y sin conocerla su proceso. Entonces, bueno, ellos, el pacto y el gobierno optan por figuras de ese talante, ¿no? Sí. Cada quien puede pensar lo que quiera, pero no son pintadas en la pared, pero lo doloroso viene a ser la frustración frente a Francia, ¿sí? Y ella debe sentir algo, bueno, tráigale los micrófonos. Pero, ¿sabes, Corchito? Ahorita que hablas de esa invisibilización de ese rol de mujer, porque me parece que lo que tú decías, la vicepresidenta tiene unos pergaminos innegables. O sea, premiada, tiene premios a nivel mundial, pero hay algo muy paradójico en el discurso y en el hecho. Y quiero conectarlo con algo. Yo no sé hasta qué punto sí se está reivindicando esos derechos de mujer, esos derechos de la clase trabajadora, de los indígenas. Y por el otro lado, a propósito ahorita de los temas de acoso sexual que se han ventilado ahorita en medios de comunicación y eso, tenemos una discusión profunda frente a un alto funcionario de gobierno que dirige unos medios de comunicación o unos medios públicos de comunicación y también está cuestionado por unos temas de acoso sexual y el gobierno nada ha dicho sobre eso. Entonces, si se está reivindicando papeles como el de la mujer, como el de los indígenas, y por el otro lado estamos avalando por omisión que ciertos personajes permanezcan dentro del gobierno, creo que se dan mensajes con un contrasentido. Y no solo por omisión, por acción. Es que el presidente ha nombrado, protegido y atornillado a personajes cuestionados por acoso sexual, por maltrato a las mujeres y por corrupción. Por corrupción. Entonces, ¿cómo así? El Petro senador no habría hostigado y cuestionado eso. Ahora protege. Entonces yo creo que esos son de los puntos donde yo he tenido una diferencia pues abierta con el gobierno. Ok. Perdón. No, yo creo que ya entramos en la ronda de preguntas. No, pero yo quiero preguntarle algo y es sobre cuál es su visión frente a la paz total, que es bandera de uno de los candidatos a la presidencia que está punteando en las encuestas. O sea, creo que lo tiene ahí como bandera. Y lo otro, el peligro que hay frente a una eventual constituyente. O sea, ¿qué es lo que hay detrás de esa constituyente realmente desde tu óptica política? La constituyente del 91 fue virtuosa porque después de darnos tanto plomo, querido, tú estás en tu país, fue un momento de altura de todos los bandos políticos que han competido y se han dado tan duro. ¿En qué gobierno fue eso? 90. En el 90. Fue en el año 90. Más que un hecho de gobierno, fue después del asesinato de 3 candidatos, todas las narcobombas de Escobar, etc. Y todos esos grupos políticos se pusieron en un momento de altura por encima como de las pequeñeces y de la refriega cotidiana del acceso al poder. Y pudieron hacer juntos, liberales, conservadores y el M-19, una constitución para todos, los colombianos, una constitución modernísima. Hoy hacer una constituyente es altura, respeto, elevación por encima de hoy es pata y vaya uno a saber qué más. Entonces no tiene cómo salir mejor
una constitución que se haga hoy que la del 90. Eso de forma, ¿no? El clima de altruismo a vendetta es distinto. constituyente. No, ahorita hay un candidato que quiere meter preso a Petro y otro candidato que quiere meter preso a Uribe. ¿De verdad ese es el ánimo como el del 90? No. Ajá. Y de contenidos, la Constitución se necesita unas reformas, en el Congreso se hacen las reformas. Eso no es soplar y hacer botellas, eso tiene que estar bien planteada y consensuada. Pero yo creo que la motivación de la constituyente, del presidente Petro, de su gobierno y del pacto es simplemente buscar la reelección, volver a poner en la constitución que sea permitida la reelección para que el presidente Petro, que es un hombre muy joven, en el 2030, que es pasado mañana, 4 años, Sí. pueda volver a ser candidato. Es para eso es la reelección, para eso es la constituyente, Por eso. para revivir la reelección. Y lo- Porque la reelección no se puede por... ¿Lo ves viable? ¿Lo ves viable? ¿Ves posible? Tienen una mayoría muy importante en el Congreso. Tener 70 congresistas es tener mucha fuerza dentro y fuera del Congreso. El trámite implica mayorías calificadas, refrendación en urnas, o sea, no es tan No fácil. es fácil. Depende, si ganara la presidencia Cepeda, pues insistirá en eso. Y la paz total es un desastre total. Colombia ha tenido la tragedia frente a América Latina de haber tenido, ya no, lo que hay hoy son grupos de delincuentes, crimen organizado, narcos. Sí. Pero tuvo guerrillas y tuvo varios procesos de paz, incluso con los paramilitares. Gústanos o no, Uribe logró desarmar un montón de bandidos. Y con las FARC y con otros grupos guerrilleros se lograron desarmar. Pero la paz total hoy, que está en curso muchas mesas de diálogo con el Clan del Golfo, ¿qué se puede negociar con el Clan del Golfo? Con narcos. Firma que va a dejar de traficar. No sé si van a renunciar a esa rentica. Firma que va a renunciar a la minería ilegal y a un montón de rentas ilegales. Quiero ver, ¿a cambio de qué? Y la Constitución y las leyes dan un marco de lo que se puede negociar. Sí se puede un sometimiento, como su nombre lo indica, someto, entrego, suelto. No, pues eso no necesita negociación, porque usted qué negocia es. Entonces yo creo que ha salido muy mal, que ha envalentonado a los grupos, que ha vuelto el secuestro y muchos crímenes, que hay zonas donde no empezó en este gobierno, también quiero ser justa, pero hay muchos territorios donde el Estado no ha tenido el control, ni antes ni ahora. O cuando las FARC lo dejaron, el Estado no lo ocupó. Entonces, conclusión, esa es la receta para más bandidaje. Okay. Y ha pasado, hoy se han incrementado los grupos con armas y la parálisis de sectores, paro armado y paro armado. Entonces, no, fatal. Sí. Paz total, como relija una receta mala, cambie la receta, reconozca que esta falló. Bueno, yo creo que Angélica ya un poco empezando a llegar al final de este podcast Deliberado. deliberado. Vamos a entrar en una ronda de preguntas incómodas. No son De reina. no son tan incómodas, la verdad no son tan incómodas. Andate. Pero un par de preguntas como para un poquito salir de la política y demás. Bueno, no tanto salir de la política. Primera pregunta. ¿Ya tenés lista la demanda contra Vicky Ávila? No. Tengo que llamar al abogado. Ya casi. Ya casi. No. Pero la voluntad sí. Pero lo del tema de Vicky fue complejo. Lesivo. eh, Inaudito, dañino. Rata inmunda, animal rastrero. Hice una canción. Cucaracha de dos patas. No, ¿cómo se inventa un crimen? ¿No? Uno puede tener diferencias, diferencias políticas y legítimamente cualquier contraste de programas o ideas, pero pues la señora se le dio por inventarse y armar un montaje. La Corte Constitucional lo llama edición maliciosa. Okay. Escoge algo que sí existe, un viejito loco diciendo ahí unas bobadas, que él mismo reconoce, esto es un chiste, me lo inventé, no sé, nada, es falso. Okay. Y la señora armó una película para hacerle daño a Eso, Claudia. bueno. Y de paso a mí. Claro. ¿Y crees, Ella iba a ir por Claudia. ¿Y crees que dentro de ese mierdero que armó les hizo daño? Sí, claro. Claro, porque el daño, uno solo tiene buen nombre. Entonces el daño reputacional. La gente no, la gente sabe que nosotros no somos corruptas, pero algunos habrán creído y quién sabe, y de pronto, y daño a Bogotá, daño al metro y daño a nosotros. Sin duda. Entonces, la demanda va a pasar, la vamos a hacer. Bien, me encanta eso. ¿Y por qué no votarías a la presidencia?
¿Por quién no votaría? No votarías a la persona. Por Abelardo de la Espriella, jamás. Por Roy Barreras, jamás. ¿Pero Roy es candidato? Ah, bueno. No. Pues es que como no sabía si era Roy Quintero. Bueno. Entonces, y ven, te pregunto algo. Desde la perspectiva de la campaña de Claudia, que se propició como una campaña de centro, ¿sí hubo centro? Fajardo desintegró el centro, lo debilitó. O sea, ¿para dónde va la campaña? ¿Para dónde va Claudia dentro de esa aspiración presidencial? ¿Y qué hay que hacer para que coja una fuerza real representando ese centro? ¿Por qué hablamos de centro? Claudia tiene agenda, propuestas, programa, historia, logros de centro izquierda y de centro derecha, es decir, OSIR. Fajardo es un hombre muy importante en el centro político de nuestro país y eso implicaba también la responsabilidad de unir o de fragmentar. Y si la unión hace la fuerza, la fragmentación debilita. Y la consulta, la otra consulta, la de Luna y Galán y tal, se armó cuando él les dijo adhieran. Ellos querían hacer consulta con él y él dijo no, y ellos armaron la suya. Cuando a Claudia le validan las firmas, porque no lo podía hacer antes, sino hasta que le certificaran las firmas, le propuso hagamos consulta, dijo no. Entonces, pues, tiene la responsabilidad de fragmentar, así como tenía la posibilidad de ser como el ruler, el que decía, venga, fulano, sutano, aquí sí somos el centro con sus matices, variables, centro izquierda, centro derecha, pero él decidió que no. Y tienen una estrategia que vamos a conocer en los próximos meses para pasar a segunda vuelta solo, sin consulta y ganar. Ansi, y yo quiero saber, ¿y te ves en una candidatura mayor, presidencia? Yo, jamás. Sí, ¿no? Alcaldía. Alcaldía. La presidencia nunca. Ya Sí, sería- dicen que los sacristanes quieren ser curas, yo no. La alcaldía sí, algún día podría ser. Por ahí en año y medio. Más que ahorita vengo de la paliada de perder. Perderá un poco, decían los de Pistireniche. Tu alcaldesa, a mí me gusta como yo te veo como alcaldesa, de verdad, te veo como alcaldesa. Ya veremos la vida, sí. Espero verte ahí en ese papel y darte mi voto. Gracias. ¿Y cómo ves la posición de Oviedo ahora que se unió con Paloma? No sé bajo qué pilares se construyó esa unión, que fue una unión que nació dividida también. O sea, si soy candidata a la vicepresidencia, si no lo soy, entonces se metió con el tema de la orientación sexual, que para recuperar, o sea, eso fue un samberoco ahí que finalmente, bueno, terminaron convenciéndolo, pero ¿cómo ves esa posición de Oviedo dentro de esa candidatura o dentro de esa campaña? A mí me gustó Oviedo, voté por él a la alcaldía, creo que está jugando un rol protagónico, no se puede tapar el sol con los dedos, creo que tiene un liderazgo, un contenido y un estilo chévere. Entró allá en unas complejidades, si se quiere, contradicciones. A mí me dolió ver esa entrevista, porque yo sé además que Paloma no es homofóbica. Entonces, y sé que Abelardo, pues yo no sé el Abelardo de hoy, yo solo he hablado con Abelardo 2 veces. Año 2015, creo que es 15, conseguí el teléfono y yo lo llamé y lo invité al Congreso a una audiencia pública que yo organicé porque hubo un referendo cruel e inhumano que quería poner en la Constitución que los homosexuales, hombres o mujeres, o cualquier persona soltera, hombre o mujer soltero, no podía postularse a adoptar porque eso era un peligro, mejor los niños en el ICBF y sin adoptar que si un soltero lo adopta o una pareja homosexual. Entonces, eso pasó en el Senado y llegó a la Cámara y yo organicé una audiencia y fue una decisión llevar gente de derecha, llevar gente conservadora a que dijera su opinión de verdad. Y alguien me dijo, Abelardo, conseguí el teléfono y lo llamé. Oiga, lo quiero invitar, que cuenta conmigo, allá estoy. Y fue y se echó un discurso impecable por los derechos, por los niños, por la igualdad, por los solteros, por los homosexuales. Buenísimo. Sobra decir que tiempito, semanas después hundimos ese referendo cruel e inhumano. Con Paloma
tengo amistad personal. Entonces, la segunda vez que hablé con Abelardo fue cuando fue al Congreso. Primera, llamar a invitarlo, segunda, ya. Muchas gracias por venir. Y con Paloma, pues he hablado muchas veces. Cuando yo la felicité allá en persona, porque estaba embarazada y fue noticia pública, yo la felicité como un colega, compañero de trabajo. Ay, felicitaciones. Me dijo, camine y me sacó como para poder hablar. Nos fuimos hacia el patio, un patio en el Congreso. Me dijo, ¿y ustedes? Yo sé que ustedes querían buscar bebé. Yo sí, sí, pero no hemos podido. Mi médico. Ella cogió su teléfono, llamó a su médico. Quiero pedirle una cita para, ella es muy formal y dice, No, bacana. para la doctora Angélica, apúntate, listo, tal día, tal hora ya. Entonces, digamos, yo tengo la certeza de que esos dos personajes no son homofóbicos. Yo no sé si Abelardo ahora sí cambió por... Entonces, lo triste de esa entrevista donde se contradijeron con Oviedo, yo sé que ella no es homofóbica. Pues tengo esa pequeña pruebita, entre otras, pero se están peleando un electorado que sí es homofóbico, que sí es agresivo, y entonces lo triste es que no podamos convivir en Colombia. Es una locura que en esta época estén debatiendo ese tipo de temas, de verdad. El mundo cambió tanto, que es increíble que estén debatiendo la homosexualidad o lo que sea. Me parece una locura. Angie. Pues de hoy. Y eso ya está regulado en Colombia, punto. Pero por favor. Pero mira lo que tú planteas. Yo sí creo que, pues, respetando tu rol como una persona que es influyente de lo político y haciendo las excepciones correspondientes, hay muchos políticos que son maravillosos y hacen su tarea con mucha altura, que son estudiosos, pero yo sí creo que la política trae unas cosas que son inverosímiles de ver, saber y entender. Entonces, por ejemplo, uno ve al candidato Abelardo, ahorita que planteabas lo del discurso de él. Primero decía que era ateo, y ahorita terminó siendo cristiano y las iglesias cristianas apoyándolo porque se volvió el más cristiano del ¿Sí mundo. será verdad o será por vos? Claro, entonces uno dice, pero la política, ¿a dónde lleva? O sea, ¿sí me entiendes? Y en el tema que comentas de la candidata, bueno, además es que hay mucho animal aspirando a la presidencia, Ay, ¿no? Que el tigre, que la paloma, bueno, que el jaguar. Yo tengo pollito a Claudia. Que el privado, pollito, que el pollito. Sí, esto es un zoológico entero. ¿Sí? Que el jaguar, pero Sociedad. sí, buenísimo. Pero uno ve, por ejemplo, lo que cuentas de Paloma como tal, de esa cercanía que hubo, de esa empatía, y se escuchan a veces discursos orientados desde una posición egocéntrica y homofóbica, y uno dice, o sea, como que en qué país político, o cómo entender la lectura, o cómo leer lo que mandan los políticos a través de sus mensajes. Es muy difícil. O sea, Ese es un episodio, es triste, yo lo califico, es de triste, pues porque por la experiencia sé que no son homofóbicos, repito, no sé si el señor Abelardo ahora lo es, pero es por unos votos. sí, es una cosa. Ahora, yo creo que ya vamos a ir terminando este espacio, Angélica. Además, de verdad que nos da mucha alegría tenerte acá. Vamos a ver qué sale de la edición, algo saldrá maravilloso. Pero quiero que termines ya como con un mensaje de qué nos espera como país. Invita a votar por Claudia, si vas a votar por Claudia, que creo que eso ya está más que definido, y decirle a los colombianos el por qué sí, porque creo que en este momento hay una pelea por el voto útil, que dicen, no, es que yo no voy a perder el voto. Estratégico, un billar, Eso. tres bandas. Y yo sí creo que lo que puede representar Claudia para un sector muy grande de la sociedad, que es el sector de la clase media, los que estudiamos, bueno, yo estudié becado porque no teníamos, y gracias al Señor y a la voluntad de muchas personas que llegaron a mi vida en su momento, Francisco Piedradita, que estaba rector de ICESI, me dio la oportunidad de poder estudiar en ICESI, becado, y toda la carrera. Bueno, entonces, digamos que para los que no nacimos dentro de posiciones privilegiadas, yo sí veo que Claudia representa esa otra Colombia, que es de una gran mayoría,
que no es una Colombia políticamente definida, porque es la Colombia que trabaja todos los días, que sale todos los días a sus quehaceres laborales, que vive de su salario básico, y esa es la Colombia que yo creo que tiene que entrar a definir qué va a pasar a nivel de presidencia. Entonces, dando ese preámbulo, quiero que invites a los colombianos que están indecisos, primero a que no se dejen llevar por el voto útil. Creo que hay que hacer el ejercicio del voto a conciencia frente a lo que uno quiere para este país y para lo que uno cree que representa ese candidato. Y lo otro es que ya hagas el cierre y la conclusión del espacio y las sugerencias y bueno. Pues qué gusto y qué privilegio estar acá. En Colombia hay 2 vueltas, primera y segunda vuelta. A la segunda van los 2 más votados. La primera vuelta tiene que reflejar las diferencias, los matices, las agendas. Claudia viene de esa clase media de abajo, hecha pulso, más abajo que clase media. Claudia ha sido, de verdad, una historia muy meritoria. Entiende las 3 Colombias, porque aquí mientras hay unos que están aprendiendo mandarín, que saben inglés, que inteligencia artificial, oportunidades de estudio, de trabajo, de innovar empresarialmente, hay otra Colombia que está en chalupa y sin colegio, ¿sí? Y esas 3 Colombias son al tiempo y a todas las tenemos que sacar adelante, que consolidar. Hernando Gómez Buendía, uno de los sociólogos e intelectuales más importantes de Colombia, acaba de sacar un libro y decía en la entrevista este fin de semana, Claudia López es la que mejor entiende y la que viene de abajo y puede ayudar a integrar, porque se necesita oportunidades para todos, sin resentimiento. Aquí si acabamos el sector productivo, pues nos vamos a fregar todos, ¿no? Que todo el mundo pueda vender, facturar. Entonces la invitación a que en primera vuelta vote con el corazón, con la cabeza, con la claridad de quién representa mejor esa oportunidad de una Colombia donde quepamos todos, porque aquí vamos a seguir todos, aquí nadie se va a ir del país. Una cosa es que se van a pasear un ratico, pero aquí tenemos futuro todos y eso implica que lo construyamos. Por eso invito a votar por Claudia. Leonardo Huerta, una fórmula hecha a pulso con experiencia. Claudia gobernó Bogotá impecablemente 4 años, no solo el liderazgo en plena pandemia, con impecabilidad en el manejo económico, dejando a la ciudad en obra avanzada, lo que eso implica una gran renovación, con la política social por las mujeres, las manzanas del cuidado, por los jóvenes, educación. Entonces tiene la experiencia. La presidencia no es para llegar a aprender, no puede ser el primer trabajo. Yo aprecio mucho, tengo una relación cálida con los compañeros senadores que son candidatos a la presidencia. Un congresista solo ha manejado 8 o 10 asesores. Punto final. Nuestras UTL, unidades de trabajo legislativo. Bueno, cuando las utilizan para lo que es. Pues va lo que debe ser. La presidencia no puede ser el primer cargo. Y aquí usted no puede pasar de manejar a 10 asesores que le hacen documentos para hablar al que tenga que decidir en tiempo real sobre temas fiscales, de orden público, de riesgo, de política. Eso implica horas de vuelo. Horas de vuelo, Claudia las tiene, gobernó a Bogotá y la gobernó bien. Por eso invito a votar por ella el 31 de mayo. Ok, Angie, muchísimas gracias. Fue un placer enorme. Espero que hayas estado cómoda y de verdad nos enorgullece tenerte en nuestro espacio. Así que muchas gracias. Un gusto con los deliberados. Un gusto deliberar. Gracias.